El niño autista que encontró la felicidad millonaria en su imaginación. Era un día brillante en la ciudad de Buenos Aires. En el corazón del centro, un bullicioso grupo de invitados vestía sus mejores galas, deslumbrando con trajes elegantes y sonrisas brillantes. La escena era de ensueño, pero en el centro de todo, de pie frente al altar, estaba Lía, una joven millonaria que parecía sacada de un cuento. Su vestido blanco resplandecía, pero su mirada había dejado de brillar. Los murmullos revoloteaban a su alrededor, cada uno más inquietante que el anterior. ¿Por qué Bruno, su prometido, no estaba allí? El reloj marcaba la hora de la ceremonia. Con cada campanada el corazón de Lía se encogía un poco más. La multitud comenzó a murmurar, a reír por lo bajo, lanzando miradas furtivas. La humillación iba calando hondo, y aunque el sol brillaba, sentía un frío en su interior. Aquel día, que debería ser el más feliz de su vida, se tornó en un infierno. Su pecho parecía oprimido. Entonces un rostro desconocido apareció entre el tumulto. Diego, alto, de cabello oscuro y con una mirada que mostraba misterio, se aproximó a Lía, y en su voz había algo de calma, algo que prometía un refugio. ¿Te encuentras bien?, preguntó, y aunque la pregunta era sencilla, sus ojos hablaban de la tristeza compartida. La conexión entre ellos se forjó rápidamente. Compartían el peso de sus respectivos pasados, un dolor similar, pero único. Ella se dejó llevar en varias conversaciones, riendo nerviosamente sobre ser una millonaria solitaria, mientras él compartía anécdotas de su vida compleja y atormentada. Sin embargo, algo oscilaba en el aire, como si los hilos de sus familias estuvieran entrelazados de formas desconocidas. Una noche, entre risas y charlas largas, Diego reveló un secreto. Sus padres habían tenido un romance no consumado, y eso los unió de una forma extraña. Instantáneamente, Lía sintió una punzada de inquietud. ¿Eran realmente hermanos? El miedo la La historia de Bruno, sin embargo, no se desvanecía. Lía decidió confrontarlo, hacerle frente en el campo de batalla emocional que él había creado. Su dolor se convertiría en una fuerza. Inspiraría a muchas mujeres con su valentía. Así, juntas las partes del rompecabezas comenzaron a encajar. Que una noche, en el auge de su conexión con Diego, surgió algo nuevamente. Un secreto golpeó su relación, una verdad no dicha que podría destruir todo lo que habían construido. La pregunta que retumbaba en su mente era desgarradora. ¿Podría seguir adelante con lo que había hallado en Diego, aun si su oscuro pasado decidía alcanzarlos? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La tensión en el aire era palpable. Lía contemplaba a Diego. Cada palabra suya la envolvía en una mezcla de calidez y desasosiego. Los secretos y las revelaciones giraban como tornado en su mente. Pero el reloj seguía su marcha, y la sombra de Bruno seguía acechando. No podía evitar compararlo con Diego. Uno se había marchado sin un adiós, el otro era un puerto seguro. Sin embargo,
Con cada sonrisa de Diego, un miedo diferente tomaba forma en su interior. Los murmullos del público se desvanecieron cuando un estruendo sacudió el recinto. Las puertas del salón se abrieron de golpe y una figura irrumpió como un relámpago. Era Bruno. Su rostro demacrado y sudoroso contrastaba con la elegancia de su traje. Lia sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué hacía él allí? Las miradas se volvían hacia él y el murmullo se transformó en un grito colectivo de sorpresa. «¡Lia! ¡No te cases!», exclamó Bruno, su voz retumbando como un eco desquiciado. «Tenías que escucharme, tenías que esperar». El caos se desató de inmediato. La gente murmuraba. Algunos se tapaban la boca. Otros intercambiaban miradas incrédulas. Lia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La incomprensión la invadía y su corazón latía tan rápido que creía que podría estallar. Diego, entre estrechas brechas de asombro, se interpuso. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, avanzando un paso hacia Bruno. La tensión era como un hilo delgado, listo para romperse. Lia observaba. El nudo en su pecho se hacía más fuerte. Estaba atrapada en un torbellino y no sabía a quién acudir. «¡Me dejaste!», insistió Bruno, sus ojos desbordando desesperación. «¿No sabes lo que viene? Papelito jamás te llevó a ningún lado. Te iba a dejar a tu suerte. Todo esto es un juego para él». La confusión se transformó en rabia en un instante. La imagen de su prometido se desmoronaba como un castillo de naipes. Diego miró a Lia. Su expresión era un mar de dudas y comprensión. «No le hagas caso, Lia. No puedo creer que...». Pero no terminó la frase. El grito que siguió la siguiente revelación cambió todo. «¡No, espera! Lia, Bruno es tu hermano». El silencio se apoderó de la habitación, un silencio tan profundo y gélido que Lia sintió vaciarse su pecho. El caos se convirtió en un eco distante mientras la revelación se asentaba. En un instante, toda su realidad se tambaleó. ¿Qué significaba eso? Todo había sido una ilusión. Cada risa, cada momento compartido con Diego. ¿Para qué? Su mente corría en círculos tratando de atar los cabos sueltos. Su pasado y el de Bruno como un laberinto interminable. Y ahí, flotando entre las miradas de los presentes, la decepción, el horror, la compasión, Lia enfrentó una elección desgarradora. Diego era el refugio que había estado buscando, pero la sombra de una verdad escalofriante bloqueaba su luz. ¿Cómo podía amar a alguien que era un extraño y al mismo tiempo su hermano? Las preguntas brotaban sin respuesta. Y mientras las miradas se intensificaban, desnudando la vulnerabilidad de Lia en medio del escándalo, una pregunta más acechaba. ¿Podría alguna vez volver a confiar en el amor después de este terrible giro del destino? El silencio se convirtió en un abismo, y antes de que Lia pudiera procesar la explosión de palabras de Bruno, sintió un temblor que provenía de las entrañas de su ser. La revelación la dejó paralizada. La multitud, hostil y expectante, se había convertido en una masa de sombras amenazantes que la rodeaban. Diego, a su lado, se quedó boquiabierto. Sus ojos reflejaban incredulidad y tristeza. «No puede ser. No, Lia, no podemos ser hermanos», murmuró mientras su rostro palidecía. Lia notó cómo su corazón se hundía. El miedo era un peso denso. «No estoy escuchando esto», gritó Lia, con lágrimas ya surcando su rostro. Pero su propia voz parecía venir de otra persona.
La atmósfera a su alrededor se tornó pesada, casi irrespirable. Las miradas desesperadas de sus amigos y familiares, esos rostros conocidos, se desdibujaban en su mente. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Un grito desgarrador, como un lamento de animal herido, emergió del fondo de la sala. Nadie pudo identificar su origen hasta que un hombre se abrió camino entre la multitud. Era Mateo, el hermano menor de Lía, el mismo que había estado en el hospital por una grave enfermedad hacía solo semanas. Apareció, sudoroso y pálido, pero sus ojos reflejaban una determinación feroz. «Lía, no creas en él», exclamó, señalando a Bruno con un dedo tembloroso. «No es lo que parece. Tienes que saber la verdad». La confusión se apoderó de Lía nuevamente. ¿Qué podía ser más devastador que la revelación de su parentesco? Un murmullo creció. La multitud dinámica giró su atención hacia Mateo, que luchaba por mantenerse firme. «No soy quien piensas. No soy tu hermano. Yo soy el hijo de tu madre. Soy el hijo de su amante». El aire se enfrió. Era como si una tormenta se desatara en el corazón de Lía. Las palabras de Mateo atravesaron la habitación como un rayo, y el ambiente se llenó de murmullos incrédulos. Las miradas cambiaban entre sorpresa y horror. Bruno, en medio de todo, se quedó paralizado. La máscara de arrogancia se rompió. «¿Qué estás diciendo, Mateo?», preguntó Lía, sintiendo cómo se desmoronaba el mundo que conocía. Las explicaciones se construían confusas en su mente, pero la imagen familiar de un hermano se fragmentaba ante sus ojos. La revelación la golpeó con ferocidad, haciéndola tambalear. Mateo tomó aire, agitado. No hay tiempo para explicarlo todo, pero la madre nunca estuvo con Bruno. Ella tuvo una relación con un hombre y yo nací de eso. Y tú no eras parte. Era un secreto oscuro que llevó a tu madre a perderlo todo. Bruno no es tu hermano, pero yo soy parte de eso. La habitación se quedó en un silencio helado. ¿Quién era realmente Lía si no era el centro del drama que había creído ser? Su mente estallaba con preguntas. ¿Quién era entonces Bruno? ¿Acaso había sido solo un peón en un juego familiar que no entendía? La confusión giraba, dinámica y apremiante. Diego, también a su lado, miraba ahora a Mateo con desconfianza. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Dónde está la prueba? Su voz resonó entre los murmullos, y en ese climático instante la mirada de Mateo se oscureció. La prueba está en el archivo. Hay un documento que revela todo. El testamento de la madre, que me designa como su hijo, y está en la casa, mostrando. Lía, sintiendo su realidad desvanecerse, lo comprendía. Cada parte de su vida giraba en torno a secretos. La sombra de un futuro incierto caía sobre ella. ¿Quién realmente era? ¿Podía escuchar la vida entre los gritos y el desconcierto? La tensión seguía cargando el aire pesado, mientras la multitud se dispersaba, cada uno lidiando con sus propios pensamientos, sus propios miedos. Su corazón palpitaba con fuerza, y en el fondo un nuevo misterio se gestaba. Un camino a seguir que la llevaría a enfrentar mucho más que su propio pasado. ¿Sería esto el comienzo de una pesadilla o de una realidad aún más aterradora? Mateo se quedó en el centro de la sala, temblando, aún tratando de asimilar el impacto de sus propias palabras. Lía lo miraba con los ojos desbordando lágrimas y una mezcla de incredulidad. El peso de la revelación aplastó su pecho.
mientras el caos vibraba a su alrededor. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Musitó ella, su voz apenas un susurro. Cada palabra era como un eco que reverberaba en la habitación, dejando tras de sí un silencio atónito. Todos estaban en shock. Sus miradas se debatían entre la acusación y la compasión. Diego, que había estado interpuesto entre Lía y Bruno, retrocedió un paso, con el rostro pálido. Mateo, tú no puedes estar hablando en serio. ¿Eres el hijo de quién? Su voz temblaba, cargada de desconfianza y miedo. La multitud contenía la respiración, esperando que el joven diera una respuesta que aclarara todo aquello. De su madre y su amante, insistió Mateo, con los ojos ardientes de determinación. El verdadero hermano de Lía soy yo. Su madre entregó algo en secreto, y Bruno, él es solo un jugador más en este revoltijo. Las palabras caían como un delirio, pero la agonía en su expresión decía que no estaba bromeando. Pero de repente, un grito desgarrador atravesó la sala. Una figura llegó corriendo desde la entrada. Era Valentina, la mejor amiga de Lía. Su rostro era un lienzo de horror. ¡Mateo, no! ¡Cállate!, gritó, y sus palabras retumbaron como un trueno. Esto no es un juego. Lo que estás diciendo es más grave de lo que te imaginas. La tensión creció aún más. Palpable como un rayo, Lía sintió que un hilo delgado la unía a Valentina, un hilo que podría cortarse en cualquier momento. Lo sé, lo que estoy revelando es solo la punta del iceberg, contestó Mateo, su voz resonando con una sinceridad que podría romper el aire denso. Tú no sabes lo que ha pasado en nuestra familia. Esa carta, eso puede cambiarlo todo. El sudor caía por la frente de Valentina, y Lía sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Qué escondías, Valen?, preguntó, aunque su voz apenas podía sostener el peso de la sospecha. La mirada de su amiga se oscureció, y por un breve instante el mundo se detuvo. Valentina soltó una respiración profunda, como si hubiera estado conteniendo un secreto durante años. Lía, yo no quería que te lo enterases así. Tu madre, ella nunca me contó la verdad completa, pero lo que sé es que yo... Los murmullos se intensificaron. Las familias, los amigos, todos ahí sentían que el poder de sus vidas estaba deslizándose entre sus dedos. La atmósfera estaba empapada de tensión. Nadie se atrevía a parpadear. «Dímelo, dime lo que sabes», exigió Lía, el nudo en su garganta apretándose. Ella era el epicentro de este torbellino, y en un instante Valentina dejó escapar una realidad devastadora. Yo soy la hija del amante de tu madre, el secreto que nunca le contaron a nadie. El golpe fue inmediato. Las miradas atravesaron a Lía como dagas. El horror se expandió. Su mente giraba. ¿Tú? ¿Eres mi hermana?, balbució, y el aire se volvió espeso. De repente, la sala se convirtió en un laberinto en que los recuerdos, las risas de la infancia y los días felices destellaron antes de su mente, pero ahora se transformaban en sombras traicioneras. ¡No! ¡Eso es imposible!, gritó Bruno, casi suplicante, su rostro pálido. ¡Esto no puede ser cierto! No hay manera de que este sea real. En sus ojos brillaba una desesperación que Lía nunca le había visto. Deseaba abrazarlo, consolarlo, pero el hielo en su pecho la bloqueaba. Una ola de murmullo invadió la sala. Lía se sintió atrapada entre dos mundos, cada revelación añadiendo más confusión a su mente.
¿Valentina era realmente su hermana? ¿Qué significaba Bruno en todo esto? Su vida entera estuvo construida sobre mentiras y secretos oscuros. De repente, un estruendo sacudió el salón. Las luces comenzaron a parpadear y el suelo tembló. Un grito ahogado se dejó escuchar. ¡El testamento!, exclamó Mateo. El testamento de tu madre revela todo. La verdad del pasado nos está persiguiendo. Los rostros se volvieron helados. Los murmullos se apagaron y el caos reinó en el fondo de sus corazones. La verdad estaba al borde, pero para Lía, cada nuevo secreto era un nuevo golpe. Con cada palabra, la pregunta se volvía más feroz. ¿Qué tan lejos puede llevarla este enredo familiar? ¿Podría alguna vez recomponer sus fragmentos? La línea entre el amor y el odio se desdibujaba ante sus ojos. Las emociones rebosaban mientras el tiro de la realidad se afilaba cada vez más. Y Lía sintió que una convergencia de destinos le abría las puertas a un nuevo mundo. ¿Qué se desataría de aquí en adelante? La respuesta parecía vibrar en el aire, como un secreto justo al alcance de su mano. Pero estaba rodeada de sombras. La tensión seguía en el aire. Cada mirada se sentía como un peso en el pecho de Lía. Todo lo que había creído conocer sobre su familia estaba desmoronándose. La revelación de Mateo aún resonaba en sus oídos. ¿Realmente había crecido en una ilusión? ¿Qué? Lía apenas podía balbucear, sintiendo un torbellino de emociones girando dentro de ella. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no me dijiste nada antes? La incredulidad la envolvía como una nube oscura. Los murmullos entre la multitud se encendieron. La ansiedad se palpaba. ¿Eres de verdad el hijo del amante? Valentina, temblando, se volvió hacia Mateo. Su voz era un susurro, casi un rezo. ¿Tienes pruebas? Mateo asintió, aún sin perder la determinación. No hay tiempo para eso. Necesitamos salir de aquí. Tu madre dejó algo importante, un testamento que puede cambiarlo todo. La presión aumentaba. Todos parecían asimilar la magnitud de la revelación. Bruno, sumido en el pánico, gritó: «¡Esto es una locura! ¡No puedes afirmar eso! ¡Tú solo quieres llamar la atención!». Sus ojos, llenos de ira y miedo, se volvieron hacia Lía, atrapando su mirada en un abrazo angustiante. «No les creas. Ellos solo quieren destruirme». Pero antes de que pudiera continuar, la puerta principal del salón se abrió de golpe. Un hombre alto, con chaqueta de cuero y una mirada desafiante, entró a la sala. «¿Qué está pasando aquí?». Sus ojos pasaron del uno al otro, como si pudiera ver a través de las mentiras. «¿Quién eres tú?», preguntó Valentina, su voz casi temblorosa. La multitud se dividió, creando un espacio entre él y la confusión reinante. «Soy quien realmente debería estar aquí. Soy el verdadero hijo de la familia». La declaración fue como un trueno, un golpe directo al corazón de todos. Diego frunció el ceño. «¿Qué demonios estás diciendo?». Su postura se volvió defensiva, preparado para cualquier reacción. El hombre, sin perder la calma, continuó: «Soy el hijo de tu madre y el hermano de Lía. Lo que Mateo dice es cierto. Yo era el niño que ella dio en adopción». La sala quedó en un silencio sepulcral. Lía sintió que todo se desplazaba bajo sus pies, como si el suelo se abriera. «No puede ser. Esto es un juego cruel», gritó Bruno, sus ojos ahora llenos de desesperación y furia. «Todo esto es una locura».
El hombre avanzó hacia Lía, que se quedó paralizada. Soy Tomás, se presentó con voz firme, y vine para reclamar mi lugar aquí, entre ustedes. El caos estalló de nuevo. Las voces subieron en volumen, cada uno tratando de procesar la nueva verdad aplastante. Lía sintió que su mundo se llenaba de sombras y nuevos secretos. No, no, no. Esto no puede estar pasando, balbuceó, su cabeza girando. La revelación se sentía como un golpe en su estómago. Diego, mirando a Lía con preocupación, tomó su mano suavemente. ¿Esto es cierto? ¿Eres realmente su hermano? La urgencia en su voz dejaba claro que la situación estaba más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado. Tomás alzó una mano en señal de calma. No estoy aquí para desestabilizar. Solo quiero que sepan la verdad. Su mirada era intensa, y un atisbo de vulnerabilidad se asomaba en su rostro. Lía, con la mente en blanco, se dirigió a Mateo. ¿Por qué no dijiste que había otro hermano? La herida abierta de la traición le punzaba en el corazón. Mateo, apesadumbrado, dijo: No lo sabía hasta ahora. Todo este tiempo pensé que Bruno era tu único hermano. Nunca imaginé que había otro. Antes de que pudiera terminar la frase, un grito desgarrador rompió el aire. Una figura apareció de entre la multitud. Era la madre de Lía, su rostro empapado en lágrimas, casi irreconocible. «¡No! ¡No deberías estar aquí, Tomás!». Su voz temblaba con miedo, shock y algo más. La sala se llenó de murmullos, cada persona intentando entender. La madre de Lía se abalanzó hacia Tomás, su rostro una mezcla de terror y confusión. «¿Cuánto sabes? ¿Cuánto has revelado? Por favor, no». El tiempo parecía detenerse. Lía sintió que su corazón latía desbocado. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Por qué no había mencionado nunca la existencia de Tomás? Un nuevo giro de la historia se desarrollaba frente a sus ojos. La verdad se desmayaba en un mar de confusiones y secretos retrógrados que destrozaban su vida tal como la conocía. ¿Qué más quedaba oculto en las sombras? La pregunta resonaba en su mente, y cada respuesta parecía cada vez más lejana. El ambiente estaba tenso. La madre de Lía, con el rostro demacrado, se abalanzó hacia Tomás, tratando de contener el caos que parecía desatarse a su alrededor. «No deberías estar aquí, Tomás», gritó, su voz temblando con una mezcla de miedo y desesperación. La habitación se llenó de murmullos, como si un viento helado soplara entre la multitud. Lía sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había creído conocer estaba en juego. «¿Quién eres de verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. Su corazón palpitaba desbocado. «¿Qué estás tratando de hacer aquí?». La tensión se intensificó. Tomás la miró. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Lo siento, Lía. La verdad es que hay más que simplemente el testamento. Tu madre no solo tuvo un romance, y no solo me dio en adopción a mí». La muchedumbre tragó saliva al unísono. Un escalofrío recorrió el aire. «¿Qué más hay? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué ahora en medio de todo esto?». Lía sentía que cada palabra era una puñalada. «Porque tengo miedo», respondió Tomás, su voz quebrada. «Tu madre ha estado ocultando cosas, secretos que podrían destruirnos a todos. No solo soy un hijo más, soy el hijo que ella ignoró, el hijo que fue sacrificado». Las palabras lo hicieron evidente. La habitación se tornó en un mar de voces sollozantes. Diego, aún sosteniendo la mano de Lía, miró a su alrededor. «¿Qué significa eso? Estamos hablando de un escándalo. ¿Qué más escondías, Lía?». De repente un silencio helado llenó la sala cuando Mateo dio un paso al frente. «No,
No es solo eso, interrumpió. Tu madre no solo tuvo un amante. Tu madre fue parte de un plan, una conspiración que involucra a nuestra familia. Hay alguien más que está detrás de todo esto. En ese instante, Valentina, que había estado en el fondo, pasó entre la multitud y se acercó hacia Mateo. ¿A qué te refieres con una conspiración?, cuestionó, su rostro palideciendo. Las miradas se centraron en ellos. Una corriente eléctrica de expectativa llenaba el aire. Hay un documento que nunca se mostró, algo que fue ocultado. Un hermano que ni tú ni Lía conocéis, exclamó Mateo, su tono lleno de urgencia. Alguien más está también relacionado con esta familia, el último hijo de tu madre. Lía sintió un mareo. ¿Qué? Esa revelación fue como un golpe en el estómago. ¿Cómo es posible? Pero antes de que alguien pudiera responder, una figura conocida irrumpió en la puerta. Con un rostro serio y decidido, era Lucía, la abogada de la familia. ¿Qué están haciendo aquí, todos?, preguntó, mirando a cada uno con una mezcla de preocupación y confusión. La mirada de Lucía se centró en la madre de Lía. Es momento de hablar, Ana. La verdad sobre el testamento debe salir a la luz, dijo con una firmeza que desató un nuevo murmullo en la sala. El pánico se sintió intensamente. No puedes, no debes, gritó la madre de Lía, su rostro ahora pálido, como si el mundo se le estuviera cayendo. Las palabras de Lucía colisionaron con la atmósfera y un nuevo cambio se producía en el aire. Todo ha sido un juego para ocultar una verdad devastadora, Lucía continuó. Nunca se trató solo de Tomás o de los hermanos. Hay un motivo, un oscuro pasado que no podemos ignorar más. José, el amante, tenía otra familia. Y ahora, ese hermano está aquí. El aire se volvió denso. Espera, ¿qué estás diciendo?, preguntó Bruno, sudoroso y nervioso, como si de repente se encontrara en un campo de batalla. ¡Eso es una locura! Déjame decirte lo que ha estado ocurriendo detrás de todo, insistió Lucía. Un hermano perdido en Manila. Él todavía vive y tiene derecho sobre la herencia, sobre lo que creías que era tu vida. Una cumbre de murmullos llenó la sala. Cada persona atrapada entre el caos de la revelación. Un nuevo terror inundó el corazón de Lía. ¿Era la familia un espejismo? ¿Un entramado de mentiras? ¿Había más secretos escondidos entre ellos? Mientras la conversación se intensificaba y las emociones eran palpables, Lía sintió un nudo creciente en el estómago. Su vida estaba patas arriba, y el nombre que traían a colación resonaba como un eco en su mente, un eco que prometía nuevas revelaciones. Ella debía saber más. ¿Quién era ese hermano? ¿Qué había hecho su madre? La pregunta se desplomó sobre ella como una sombra ominosa. Y así la sala se tornó en un teatro de secretos, donde las piezas de su vida se movían como alfiles en un juego de ajedrez. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Cada verdad revelada solo traía más preguntas. ¿Qué más estaba esperando en la penumbra? La atmósfera era una olla a presión. La revelación de Lucía había dejado a todos al borde del colapso. Cada rostro en la sala brillaba con incredulidad y temor, como si una sombra se hubiera adueñado de su realidad. Lía, sintiendo un frío helado recorrer su cuerpo, miraba a su madre, quien parecía a punto de desmayarse. ¿Una conspiración? ¿Qué te pasa, mamá? La voz de Lía era un eco tembloroso en la enormidad del salón, pero su madre no pudo responder. En su lugar,
Un flash de luz proveniente de la entrada iluminó la sala. La puerta se abrió de golpe. Una figura conocida entró, y el aire pareció cortarse. ¡No! ¡No, no, no! Gritó Bruno al verla. ¡Alicia! ¿Cómo te atreves a venir aquí? Su voz retumbó como un trueno, hundiendo la sala en un mutismo lleno de tensión. Esa era Alicia, su madre, la mujer a la que él había culpado por tanto tiempo. Leah no podía creerlo. La mujer que siempre había estado escondida, apresada en sus propios secretos, estaba de pie, justo ahí. Alicia, con la mirada sombría, se acercó con pasos firmes, como si enfrentara una batalla. He venido a aclarar las cosas. Es hora de que sepan la verdad. Sus manos temblaban, pero su voz era fuerte. Miren, todo lo que han escuchado es solo una parte de la historia. ¿Qué podía ser tan devastador que aún no se había dicho? El corazón de Leah latía con fuerza, como si quisiera romper su pecho. ¿Qué más hay, mamá? ¿Qué más escondes? El miedo y el dolor se entrelazaban en sus palabras. Alicia respiró hondo, preparándose para compartir el más profundo de los secretos. No solo hay un hermano. Hay dos. Fui forzada a separarme de ellos para protegerlos, para protegerte a ti. Las palabras chocaron como un rayo entre los presentes. Las miradas se intercambiaron. La confusión se convirtió en miedo palpable. ¿Dos? Murmulló Mateo, su voz temblorosa. ¿Cómo es eso posible? José, el amante, tuvo otro hijo, continuó Alicia. Un gemelo de Tomás. Nadie lo sabe. Ha vivido en el extranjero, lejos de todos nosotros. Si vuelve, podría desatar una guerra entre las familias que han intentado destruirnos por generaciones. Silencio. La habitación se había quedado atrapada en un instante eterno. Apenas podía respirar. Leah sentía la presión en su pecho, como si todo su mundo se desmoronara. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo dijiste antes? Las preguntas salían de su boca, cada una más urgente que la anterior. Todo está en ese testamento que mencionó Lucía. Él tiene derechos sobre la herencia. Si vuelve, todo cambiará. Alicia bajó la mirada, temerosa de las repercusiones que podía tener sobre ellos. Mateo, aún en shock, se interpuso. Eso significa que no somos solo hermanos. Significa que somos parte de algo mucho más grande, ¿no? Un juego de poder familiar. El aire estaba cargado de tensión. Cada persona en la sala sentía el frío del horror que acechaba. Bruno, con una mirada extremadamente nerviosa, protestó. «No puede ser. No, no estoy dispuesto a perderlo todo, porque alguien más aparezca de la nada». El ambiente se tornó pesado, el eco de las palabras resonando. Las miradas se dirigieron hacia Alicia, cuestionando su valentía por haber mantenido todo en secreto. El concepto de familia se deslizaba hacia un abismo de incertidumbre. De repente, la puerta se abrió nuevamente, y una figura oscura asomó. Era un hombre alto, con una chaqueta de cuero y un aire de desafío. La multitud se giró para mirarlo, respirando profundamente como si estuvieran en un ritual. ¿Qué demonios ocurre aquí? He venido a reclamar lo que es mío. Su voz resonó en la sala, cada palabra como un disparo en la quietud electrizante. Leah sintió que el mundo se sacudía. Las revelaciones que habían compartido hasta ahora se sentían como un juego de niños ante la llegada del verdadero tormento. Tomás, con el rostro pálido, se volvió hacia Leah. Él es el hermano perdido, ¿verdad? Su tono era un susurro, lleno de incredulidad.
¿Por qué no nos habías dicho que él venía? La sala quedó atrapada en la tempestad. Leah sentía que cada revelación rasgaba su corazón. Las relaciones cambiaban. La familia se fragmentaba. No sabían en quién confiar. Justo cuando creían haber encontrado la verdad, otra sombra aparecía. Leah, atrapada entre el temor y la sorpresa, observó cómo el nuevo hombre avanzaba, un aura poderosa rodeándolo. La familia que creen conocer nunca ha sido así realmente, exclamó, y el pánico comenzó a brotar entre los presentes. Las preguntas la asaltaban. ¿Quién era en verdad? ¿Qué pasaría si el hermano perdido fuese alguien más? La verdad se deslizaba entre ellos como lodo. Y en aquel instante, cuando todo parecía que iba a colapsar, se dio cuenta. Nada volvería a ser igual. La cárcel del pasado se desvanecía en su mente. Un nuevo juego comenzaba. La incertidumbre flotaba en el aire como un mantra. Y mientras el hombre se acercaba, Leah supo que una nueva tormenta se avecinaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué pasaría con sus lazos familiares? Stand by, porque la revelación del siguiente capítulo apenas comenzaba. La atmósfera se volvía irrespirable. La revelación de Tomás había caído como una bomba en medio del salón. Leah sentía que su mente estaba en un torbellino, una tempestad de pensamientos y emociones que giraban sin parar. No podía procesar lo que ocurría. Todo lo que creía saber sobre su familia se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Y si realmente había otro hermano perdido? El hombre, que ahora ocupaba el centro de atención, parecía absorber la energía de la sala. Su mirada era intensa y el aire se cargaba de preguntas que quedaban sin respuesta. ¿Por qué ahora, de repente, aparece toda esta gente? Leah pensó, sintiendo la presión en su pecho, como si alguien la estuviera aplastando con un peso invisible. Bruno, visiblemente alterado, comenzó a retroceder. «¡Esto es absurdo! No hay manera de que yo sea parte de esto. Tú no puedes ser mi hermano», gritó, su voz temblando. Las palabras resonaron en la sala como un eco desgarrador. Cada mirada se tornaba de desconfianza y miedo. Diego, de pie junto a Leah, parecía buscar respuestas en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque su voz también temblaba. La agitación crecía. Las miradas se cruzaban con incertidumbre. Una nube de presión comenzaba a asfixiar el ambiente. Fue entonces cuando Leah sintió que el tiempo se detuvo. Una figura emergió entre la multitud. Era Valentina, su mejor amiga, con una expresión que mezclaba terror y determinación. «¡Leah, espera!», gritó, abriendo paso entre la gente como un torbellino. «¡No lo escuches!». La sala se tornó en un murmullo inquieto. La confusión se expandía. «¿Por qué no debería escuchar?». Leah se dio cuenta del tono frenético en la voz de Valentina. «¿Sabes algo que no me has dicho? Tú no sabes la verdad completa», exclamó Valentina, el sudor perlándole la frente. «No se trata solo de Tomás y los hermanos. La conexión. Hay algo que llegó a mis oídos, algo más oscuro». La urgencia en su voz aumentaba, y cada palabra era como un golpe en el pecho. «¿Qué estás diciendo?», interrumpió Tomás, intentando mantener la calma. «¿Qué más hay?». Valentina respiró hondo, como si cada palabra fuera un fardo imponente. «Tu madre», empezó, y el silencio de la sala era sepulcral. «Tu madre tenía un motivo para ocultarlo todo. No solo hay un hijo perdido. Tu madre estuvo involucrada en un crimen».
Las miradas se intensificaron de nuevo. ¿Qué? ¿Un crimen? El murmullo se esparció como un fuego, pero Lia estaba atrapada entre el horror y la incredulidad. Las palabras de Valentina se disparaban en su mente como balas. ¡Un crimen! Lo sé porque me lo confió alguien. Tu madre recibió amenazas de una mafia que quería hacerle daño, dijo Valentina, su voz temblando. Ellos estaban detrás de la separación de los hijos. Exigieron que ella ocultara todo. No podía permitir que nadie lo supiera. Y ahora han enterado de que has comenzado a buscar a tu familia. Las respiraciones se volvieron entrecortadas. ¿Qué significa esto? Lia sintió que su corazón se aceleraba aún más. Dímelo claro, Valentina, ¿qué más se oculta? Una dura mirada apareció en el rostro de Valentina. La mafia quiere a los hijos de José. Si encuentran al gemelo de Tomás, seguramente vendrán a buscarte a ti también. Y no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Lia contempló el caos a su alrededor. La realidad se desvanecía en un sinfín de secretos. Este conflicto que había comenzado como una simple búsqueda se transformaba en algo aterrador. La imagen de su madre se fragmentaba, revelando sombras peligrosas que la acechaban. El beso de la traición se sentía en cada rincón de su corazón. ¿Y ahora qué? ¿Eso es todo? Lia necesitaba respuestas. Su voz suplicante se alzaba entre el murmullo que se había apoderado de la sala. ¿Son ellos quienes están detrás todo este tiempo? El movimiento en la sala era un mar de reacciones, cada una tan sombría como la anterior. Podríamos tener que huir. Es un riesgo, dijo Valentina, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Tú y los demás están en peligro. Necesitamos actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Lia sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo creer? El caos crujía dentro de ella, como un huracán, y aún había más en juego. Las miradas comenzaron a oscilar en la sala, de la incredulidad al pánico. Todos parecían estar lidiando con sus propios demonios, mientras la verdad se deslizaba entre sombras que prometían destrucción. Y en ese instante, un grito desgarrador estalló entre la multitud. Una figura cayó al suelo. Lia se giró de golpe, solo para ver a su madre tendida en el suelo, desmayada. Un derrumbe que retumbó en sus huesos. En su corazón el horror se transformó en desesperación. El silencio fue implacable, y mientras la sala caía en un desconcierto absoluto, Lia se dio cuenta. Todo había cambiado y la vida que conocía se desmoronaba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Podría escapar de lo que había comenzado? La historia apenas empezaba, con un abismo de misterios esperando ser descubierto. La sala estaba sumida en un silencio aterrador. Lia, de pie en medio del caos, apenas podía procesarlo. Su madre, caída en el suelo, parecía flotar en un mar de sombras. La urgencia electrificaba el aire. Su corazón golpeaba como un tambor furioso. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella. Las manos de Lia temblaban mientras le sostenía la cabeza. La multitud se aglomeró. El murmullo de preocupaciones y susurros llenaba el ambiente. «¿Qué le pasa? ¡Despierta!». La pálida cara de su madre la atravesó como si fuera una lanza. El miedo se enredó en su pecho. No podía pensar en lo que significaba una recaída. Simplemente quería que despertara. «Ana, por favor, reacciona».
suplicó Bruno, que había olvidado su propio pánico por un momento. La preocupación en su voz resonó entre ellos, un hilo que parecía unirlo a su madre. Diego, aún en shock, ahora sostenía a Lía por los hombros. Sus ojos reflejaban angustia. «Señora, llame a alguien. Necesitamos ayuda inmediatamente», gritó hacia la multitud. Las luces del salón titilaron, haciendo eco del caos invisiblemente presente. Pero entonces algo indescriptible sucedió. Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos fríos, avanzó desde la entrada. Sus pasos resonantes cortaron la atmósfera caótica. La mirada de Lía se encontró con la suya. Un extraño, pero había algo familiar en él. «¿Quién es este?», murmuró Mateo, su voz apenas un hilo en el bullicio. La tensión se palpaba. Lía sintió que el mundo giraba lentamente, como si la gravedad hubiera dejado de existir. El hombre comenzó a hablar, su voz vibrante como un trueno. «No hay tiempo para explicaciones, pero tengo algo que mostrarles». Las palabras cayeron en la sala como piedras. «Vengo a llevarme lo que es mío». «¿Qué quieres decir con eso?», interrogó Valentina, más furiosa que asustada. «¿Quién te crees?». «Soy el hermano perdido de Lía». El aire se congeló. «Y vengo por mi parte de la herencia», continuó, mientras la multitud se iba distorsionando ante la revelación. Un leve temblor recorrió a Lía, como si toda la energía vital de su vida se hubiera disuelto. «Es hora de que todos sepan la verdad». El aire se volvió opresivo. La madre de Lía, aún inconsciente, se convirtió en un artefacto inerte en medio de toda la agitación. El extraño se acercó y dejó caer una carpeta sobre la mesa. El sonido resonó como un disparo. Lía la miró. Un instinto profundo la empujaba a abrirla. «En esa carpeta está la historia de tu madre, los secretos que chocarán tu mundo. Se trata de la verdad que fue enterrada durante demasiado tiempo». «David», el extraño siguió, «nada de lo que has creído es real. Tu madre fue forzada a ocultar su relación con José. Pero no solo eso, él no era un simple amante. ¡Dum! ¡Era un traficante!». La sala estalló en un murmullo inquietante. «¿Tu madre tenía un oscuro pasado?». La incredulidad de Mateo se sentía en cada palabra. «No, esto no puede ser cierto», gritó Bruno, tratando de deshacer la imagen. «Ella me crió. Ella no podría haber hecho eso», recordó con un temblor y angustia en su voz. Pero Lía sabía que su madre había escondido cosas. Lo había sentido en su piel. «Hay un hermano, sí», repitió David, «pero también hay un costo que la mafia cobrará. Ellos vienen a buscar lo que creen que es suyo». Un silencio frío se apoderó de la sala. «No es posible. Nuestra familia. Tiene que ser un error». Lía gritó su confusión al eco del horror. La verdad punzante era como hielo atravesando su pecho. «¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá?». En esos instantes críticos, un teléfono sonó. Su vibración rompió la tensión. Valentina lo levantó, mirando el número en la pantalla con ojos widened. «Es un número desconocido», titubeó mientras se lo pasaba a Lía. Lía miró la pantalla y su corazón casi se detuvo. El número era familiar, un eco del pasado. «¿Quién es?», preguntó, temblando. Con su mano temblorosa contestó. El beso helado de la verdad caía sobre ella como una tormenta. La voz al otro lado del teléfono era grave, llena de oscuridad. «Hola, Lía. ¿No has visto nada todavía?». «La historia está lejos de terminar. Te estoy observando».
El mundo se giró hacia ella, un agujero negro arrojándose en su pecho, y una sensación de fatalidad comenzaba a rodearla. La sala se convirtió en un infierno. Todos podían sentirlo. El pánico y las lágrimas, el grito y el silencio, los latidos del corazón disparándose. La revelación, la alarma de la mafia. Su familia se desmoronaba, pero la pregunta resurgía, resonante. ¿Por qué ella? ¿Cuál era su verdadero papel en este malévolo juego? Y en medio de la tormenta, en ese instante crucial, Lia se dio cuenta de que la vida ya no sería la misma. Las revelaciones emergentes estaban sirviendo solo como el principio de una oscura pesadilla. El pasado no solo pesaba sobre ella, había estado acechando, preparado para devorar todo lo que habían construido. ¿Podría encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde? Lia sentía que su mundo se desmoronaba. La voz al teléfono la atravesó como un daguerrotipo, grabando en su memoria cada palabra de aquel desconocido. La marejada de emociones se agolpaba a su alrededor. La sala, llena de caras conocidas, ahora mezcladas con la confusión, se tornaba cada vez más intensa. ¿Qué has dicho?, balbuceó, su voz quebrándose. David, el hombre que afirmaba ser su hermano perdido, ya no era solo un extraño. Se había colocado en el epicentro de su calamidad familiar. La multitud contenía la respiración. Podía casi oír el latido de su propio corazón atravesando el silencio que se había apoderado del ambiente. «Lo que te dije es verdad», dijo David, su expresión firme, pero con una sombra de angustia en su mirada. La mafia que persigue nuestra historia está más cerca de lo que crees. No crean que esto se detiene aquí. ¿Qué puede ser? Ya no más secretos. Lia sintió el nudo de la vida apretando su pecho. Su angustia era palpable. El momento se tornó denso como un mar de niebla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tienes que decirlo de esta manera? Las palabras brotaban de su boca como un chorro de tensiones acumuladas. De repente, sus ojos se encontraron con los de su madre, todavía inconsciente en el suelo. Con el dolor punzante, Lia se inclinó hacia ella y apretó su mano. «Mamá, por favor». Un rayo de esperanza asomaba entre el horror. «Escucha», insistió David, interrumpiendo sus pensamientos. «No tienes tiempo para llorar. Necesitamos unir fuerzas. Todos. Quiero entenderlo todo. Quiero saber quiénes somos. Esa mafia que destruyó vidas sigue viva». Una chispa de coraje surgió en el corazón de Lia. «Entonces hay que hacerlo. Hay que terminar con este ciclo de dolor. No puedo quedarme sin hacer nada mientras esa gente acecha». Con cada palabra ella sentía la energía volverse poderosa, como un río que comenzaba a fluir. Mateo se acercó, todavía pálido, pero con determinación. «Tienes razón, Lia. Necesitamos un plan. Si hay más que uno de nosotros, hemos de buscar juntos la verdad». Su voz resonaba fuerte, alimentando la creciente energía de la sala. Bruno, que no podía quedar fuera de la conversación, asintió, aunque un rayo de desconfianza cruzaba su expresión. «No podemos permitir que nadie nos divida más. Es hora de enfrentar este asunto. Pero debemos hacerlo juntos». La impotencia comenzó a desvanecerse. La unión emergía como una luz en su horizonte. «Eso es», exclamó Valentina, dando un paso adelante. Su mirada ardía con valentía. «Las amenazas no se detendrán, pero esto puede ser nuestro momento de luchar. Si formamos un frente, podremos recuperar lo que es nuestro y lo que se nos ha robado». «Sí, pero necesitamos pruebas», dijo Lia con determinación.
Si existe un verdadero testamento que revele a todos los hermanos, hay que encontrarlo. Es nuestra única oportunidad. Todos se miraron, el asombro transformándose en propósito. El silencio ya no era opresivo. La desesperanza se convertía en una llama resplandeciente. Había que actuar rápido. La sala pareció cobrar vida nuevamente cuando David extendió su mano a Lía. Te ayudaré a enfrentarlos. Juntos protegemos lo que importa, nuestra familia. Aquella palabra resonó con un nuevo significado. Mientras el grupo se reunía en un círculo, Lía se dio cuenta de que, aunque la tormenta aún acechaba en el horizonte, tenía la fuerza de una familia dispuesta a luchar, a enfrentar el pasado y proteger lo que amaban. Justo en ese momento se oyó un sonido ensordecedor. La puerta se abrió de par en par y entró la figura de un hombre de pie, con un aire de autoridad. «He venido para ayudar. Sé dónde encontrar la verdad sobre la mafia y tu madre», dijo, y las miradas se dirigieron hacia él, la incertidumbre pesando en el aire. La historia apenas comenzaba a desvelarse, pero antes de irse, una cosa era clara. Nunca más estarían solos. Nunca más permitirían que las sombras del pasado los atraparan. Y así, mientras los latidos de sus corazones se sincronizaban en la promesa de un futuro incierto, Lía supo que tenían que estar listos para lo que vendría. Por el momento, su vida se había transformado en una carrera. La búsqueda apenas empezaba. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte lo que viene. Aplasta el botón me gusta ahora y alimenta el algoritmo, porque tu apoyo marca la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Vamos a seguir esta historia juntos.